Bienvenidos a Ronnie Analiza. ¿Por qué Putin no puede hacer su propia OTAN? Es que existe en este momento un tratado de seguridad colectiva firmado por 6 países de la ex Unión Soviética. ¿Y por qué no si eran 17 repúblicas socialistas soviéticas y solamente 6 quieren estar en este pacto? Rusia y sus aliados redefinen las prioridades de defensa. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha recibido en Moscú a los jefes de Estado de 6 exrepúblicas soviéticas para valorar los nuevos desafíos de seguridad. Encabezan los asuntos tratados por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Tayikistán, Kirguistán y Kazajstán. Bueno, la razón es simple, como les decía. Si un país que los invade, que se apodera de sus recursos, que quiere controlar su política interna, además que es mucho más poderoso que ellos, que tiene mucha más población, que tiene muchísimo más territorio y recursos naturales, que es Rusia, la mayoría de los países deciden no estar más en alianza con ese país que alguna vez fue un país invasor y que además, dicho sea de paso, tiene una política controladora, abusiva, totalitaria. Entonces, por supuesto, la mayoría de los países decidieron no formar parte de este pacto de seguridad colectiva. Solamente son 6 en este momento: Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y por supuesto Rusia. Un estado observador, Serbia. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Por qué Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania no quieren formar parte de este pacto de seguridad colectiva? Y los 3 primeros ya forman parte de la OTAN. Ucrania quiere entrar a la OTAN, todavía ustedes saben que es bastante complicado ese tema, pero ahí está. Incluso 3 países que formaban parte de esta alianza, Azerbaiyán, Georgia y Uzbekistán, se salieron de la alianza porque no quieren formar parte de la misma. Entonces, aquí el tema es bastante simple. Todo el tiempo la Rusia de Putin, Putin le insiste a la OTAN sobre restricciones, sobre temores de seguridad, sobre por qué están entrando sus ex aliados de la Unión Soviética ahora a la OTAN, como entraron los bálticos y ahora Ucrania. Incluso Georgia quiere entrar a la OTAN. Pero la verdad es que desde ningún punto de vista aliarse con Rusia es algo realmente beneficioso. Decíamos, es un régimen abusivo, totalitario, es un estado enorme que en este momento, entendamos esto. El tamaño de Rusia es el doble de Canadá y el doble de Estados Unidos. Para que veamos eso. Canadá y Estados Unidos, que son el segundo y el tercer país más grande del planeta, juntos apenas llegarían a acercarse a la dimensión del territorio de Rusia. Rusia es enorme. Es un país enorme. Es más, es el doble de Brasil, más del doble de Brasil, el doble de China. Entonces, Rusia no necesita territorio. ¿Qué es lo que quiere? Rusia quiere tener más control de espacios estratégicos para sus intereses. ¿Y cuáles son sus intereses? Sus intereses no son económicos, porque si se tratara de intereses económicos, por ejemplo, en Rusia existiría libertad total para hacer empresa. Pero como ustedes saben, económicamente hablando, Rusia es un país pésimo para la inversión privada. Evidentemente existe inversión privada, pero es muy malo porque el Estado central ruso siempre está controlando a través de una serie de tretas burocráticas a la iniciativa privada todo el tiempo, y además tiene empresas súper poderosas que constituyen monopolios internos. Nadie puede competir dentro de Rusia con esas empresas. Y todas esas empresas son estatales, pseudoestatales, porque tienen en parte, principalmente, capital del Estado. Entonces, económicamente, no es interesante tener una alianza con Rusia. No. ¿Qué es lo que la gente de Europa necesita de Rusia? Gas. Nada más que gas. Porque Rusia ya no es lo que alguna vez fue la Unión Soviética, un importante centro de innovación tecnológica.
Alguna vez lo fue, sí, claro, en la época de la carrera por llegar al espacio. Pero ya no es ese centro de innovación tecnológica. No es. Tampoco es una industria importante para nada. Maquinaria, construcción, nada, manufactura, nada. Evidentemente existen sus industrias importantes para el mercado interno ruso y lo único que es importantísimo y que exporta Rusia es el gas y el petróleo. Principalmente el gas, porque eso es lo que necesita Europa. Pero lamentablemente, adicionalmente a eso, Putin ha demostrado ser peligroso para ser un aliado económico estratégico. ¿Por qué? Ya 2 veces le cerró el grifo del gas a Ucrania. En el año 2000 y en el año 2014. 2 veces. Por temas de precios, que también lo utiliza como presión política. Y como por Ucrania pasan los gasoductos hacia Europa, lo que pasa por Ucrania termina repercutiendo también en Europa. Entonces, el problema con aliarse con Putin es que Putin utiliza el gas como un arma geopolítica. Eso es una total desvergüenza y un abuso para las relaciones internacionales. Entonces, por eso, simplemente, la gente no quiere ser parte de una alianza con Rusia. ¿Por qué Ucrania no es aliado de Rusia en todos los aspectos, económico, político? ¿Por qué? Comparten el idioma. Hay una gran parte de ruso parlantes en Ucrania. Y el ucraniano y el ruso son lenguas muy similares. Las tradiciones rusas y tradiciones ucranianas son muy similares. La historia es una historia compartida. No nos olvidemos que los rusos actuales provienen de Ucrania, porque ese fue el primer centro en el que se pobló. Luego se pobló la parte central, donde está Moscú, San Petersburgo y demás. Comparten tradición, comparten historia, comparten cultura, comparten una identidad de origen biológica, también comparten lengua. ¿Pero por qué? Porque Rusia es un estado invasor. Rusia es un estado invasor, a la cabeza de Putin. Por eso no quiere nadie tener una buena relación con Putin. ¿Quién sí prefiere tener una buena relación con Putin? Aquellos que por un tema de ideología política están en contra de los Estados Unidos. No por nada más que por una ideología política tonta, absurda, socialista, comunista, absurda, tonta, del pasado. Pero bueno, o sea, siempre hay. Ustedes saben que desde este canal siempre hemos defendido las ideas de la libertad. Por tanto, comunismo y socialismo, para atrás, totalmente. ¿Y quiénes son aliados de Rusia capaces de enfrentarse militarmente contra quien sea necesario? Solamente esos 6 países. Algunos me dirán, y China, y Corea del Norte, y Venezuela, y Cuba, y Nicaragua. No. Las alianzas con China, con Corea del Norte, con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con Camboya, por ejemplo, con Vietnam, por ejemplo, son alianzas que solamente serían si es que a estos países les pasa algo que requerirían algún tipo de defensa de Rusia, pero que ellos envíen alguna defensa para defender a Rusia, poco probable, yo diría casi imposible. Venezuela no puede defender su propio territorio. La dictadura de Maduro ha destruido las Fuerzas Armadas venezolanas al punto de que prefirieron entregarle los territorios de Apure, cerca de la frontera con Colombia, el estado Bolívar, el estado Amazonas, el estado Táchira, a la guerrilla, que es una especie de pseudo mafia, pseudo grupo irregular delincuencial y pseudo escudo de Maduro. Le entregaron. Entonces no puede defender su propio territorio las Fuerzas Armadas venezolanas. Pensar de enviar para apoyar a Rusia, terrible equivocación. Cuba. Bueno, las alianzas con Cuba sí, probablemente sí enviarían 2 o 3 ahí que irían a defender, pero más allá de eso realmente significativo no es. Y finalmente Nicaragua. Bueno, el tema de Nicaragua ni qué se diga. Nicaragua es el país más pobre del continente, sin contar Haití.
Entonces, para nada en lo absoluto. Y los países que están allá, China. Bueno, China solamente entraría en una alianza militar con Putin si es que encuentra qué cosa va a sacar de partida. Se habló de la posibilidad de que China busque invadir Taiwán cuando Rusia invada Ucrania. Eso podría darse, pero no sería una alianza de defensa, sino el aprovechamiento de condiciones militares geopolíticas oportunas, cada uno por sus propios intereses. Corea del Norte solamente va a hacer lo que haga China, porque de todas maneras, los enemigos de Corea del Norte, Corea del Sur y Japón, y por supuesto los Estados Unidos, presionan mucho más. En términos de cantidad poblacional es muy reducido lo que hay ya en Corea del Norte. Imagínense que cuando se crearon las Coreas, Corea del Norte era el lugar más poblado, tenía más o menos 3 o 4 veces más población que Corea del Sur. Y hoy en día Corea del Sur tiene el doble de población que Corea del Norte. ¿Por qué? Las políticas. En Corea del Sur todos los coreanos quieren vivir. En Corea del Norte ningún coreano quiere vivir. Lamentablemente la gente se queda porque es una cárcel. Corea del Norte es una cárcel. Entonces, bueno, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, países de la ex Unión Soviética. Países que todavía por ahora tienen cierta relación muy estrecha con la dictadura de Putin. ¿Por qué les conviene? Porque todas son dictaduras. La dictadura de Lukashenko. En Kazajistán es una dictadura de oligarcas de todo tipo. Es decir, no, son dictaduras defendidas por un dictador principal que es el dictador de Rusia. ¿Y por qué le digo dictador? Bueno, ese es un tema para otro video, pero los fundamentos son muchísimos. Para empezar, demuestra, basta un botón. 20 años en el poder, cambiar la constitución y envenenar opositores. ¿Qué les parece? Y ahora invadir países vecinos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no quieren estar con Putin. No quieren. Entonces, ¿qué hace Putin? Te voy a invadir, le dijo a Ucrania. Así las cosas, bastante simples y bastante concretas. Rusia no puede crecer en su pacto de seguridad colectiva porque a nadie le interesa aliarse con Putin. Porque Rusia no es económicamente fuerte, porque Rusia es militarmente fuerte, pero termina siendo una amenaza para los propios países mismos, porque todos los miembros que son aliados de Putin son dictaduras. Maduro, Díaz-Canel, Ortega, Xi Jinping. Entonces, por supuesto, la cosa es así. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.